Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. Oficina de Arte y Ediciones. La Oficina. Los hombrecillos. La informante de esta versión del cuento es Dorchen Weil. Se trata en realidad de 3 cuentos. Los hombrecillos, duendes o enanitos aparecen en numerosos cuentos con funciones y actitudes misteriosas. Los Grimm señalan que es frecuente que desaparezcan una vez que obtienen una pieza de ropa. Los cuentos tienen en versiones alternativas una mayor elaboración literaria y añaden pequeños detalles, aunque sin cambiar esencialmente el argumento. Un zapatero al que los hombrecillos le hicieron el trabajo. Un zapatero se había vuelto tan pobre que ya no le quedaba nada fuera de un trozo de cuero para un único par de zapatos. Recortó los zapatos por la noche, luego se acostó y a la mañana siguiente se los quiso llevar a su puesto de trabajo. Una vez que se hubo levantado y cuando quiso sentarse a trabajar, se encontró con que los 2 zapatos estaban ya hechos y bonitamente terminados encima de la mesa. Entró muy pronto un comprador, que se los pagó tan bien que el zapatero pudo comprarse cuero para hacer 2 pares. Volvió a recortarlos por la noche y cuando quiso ponerse a fabricarlos a la mañana siguiente, también se los encontró bien acabados. Con el dinero que obtuvo de ellos, pudo comprar cuero para 4 pares de zapatos, que a la tercera mañana se encontró ya terminados. Y así siguió la cosa. Tantos pares como el zapatero recortaba por la noche, otros tantos pares se encontraba ya hechos por la mañana, de modo que pronto se convirtió en un hombre acomodado. Una noche, poco antes de Navidad, cuando quería acostarse después de haber recortado de nuevo mucho cuero para los zapatos, le dijo a su mujer: ¿por qué por una vez no nos quedamos despiertos y vemos quién hace nuestro trabajo durante la noche? De modo que encendieron una vela, se escondieron en las esquinas del cuarto detrás de unas piezas de ropa que tenían allí colgadas y prestaron atención. A medianoche aparecieron 2 hombrecillos muy graciosos, pequeños y desnudos, que se sentaron a la mesa del taller, cogieron todo el cuero cortado y trabajaron a toda velocidad y con tanta habilidad que el zapatero no podía quitarles la vista de encima por el asombro que tenía. Ellos tampoco pararon hasta haber acabado todo el trabajo. Luego desaparecieron de un salto mucho antes de que se hiciera de día. Entonces la mujer le dijo al marido: los hombrecillos nos han hecho ricos. Tenemos que mostrarnos agradecidos. Me da pena verlos así, sin ropa y pasando frío. Voy a coserles camisas, casacas, camisolas y pantalones, y también voy a tejerles un par de calcetines a cada uno. Tú hazles a cada uno unos zapatitos. Al hombre le pareció bien aquello. Cuando estuvo todo listo, se lo dejaron allí preparado por la noche. Pero como también querían ver lo que les parecía a los hombrecillos, se volvieron a esconder. Los hombrecillos llegaron como de costumbre a la medianoche. Cuando vieron la ropa allí preparada, se mostraron muy contentos. Se vistieron a toda velocidad y cuando estuvieron listos, empezaron a saltar y a brincar y a bailar. Y así se fueron bailando hasta la puerta, salieron y ya nunca más se les ha vuelto a ver. De la criada que hizo de padrino de bautizo para los hombrecillos. Había una vez una pobre chica de servicio que era muy aplicada y limpia, y todos los días barría la porquería y hacía con ella un gran montón delante de la puerta de casa. Una mañana se encontró una carta. Como no sabía leer, se la llevó a sus señores y resultó que era una invitación de los hombrecillos para la chica, pidiéndole si querría ir a sostener a un niño sobre la pila de bautismo. La chica se lo pensó mucho. Tras escuchar varios consejos convenciéndola de que era una petición que no podía rechazar, dijo que sí. Entonces aparecieron 3 hombrecillos que se la llevaron a una montaña hueca por dentro. Allí dentro todo era diminuto y también más delicado y espléndido
de lo que se puede describir con palabras. La parturienta yacía en una cama de ébano negro con tachuelas de perlas. Los techos eran todos dorados, la cuna de marfil y la bañera de oro. La muchacha hizo de padrina de bautismo. Luego ya quiso marcharse enseguida, pero los hombres le rogaron que se quedara 3 días con ellos. Los pasó en medio de los mayores goces. Cuando pasaron y tocó marcharse, ellos le llenaron los bolsillos hasta arriba de oro y la condujeron de nuevo afuera de la montaña. Cuando llegó a su casa, resultó que en lugar de 3 días, había estado fuera 1 año entero. De la mujer a la que le cambiaron el niño los hombrecillos. A una madre, los hombrecillos le robaron al niño de la cuna y le pusieron en su lugar a una criatura con la cabeza enorme y los ojos saltones, que lo único que quería era comer y beber. Ante tamaño apuro, se fue a ver a su vecina para pedirle consejo. Ella le dijo que tenía que llevar a la criatura a la cocina, colocarla sobre el hogar, encender el fuego y poner a cocer en él 2 cáscaras de huevo, que eso le haría reír a la criatura, que cuando se riera todo habría acabado para él. La mujer hizo todo aquello. Cuando puso a cocer las 2 cáscaras de huevo llenas de agua encima del fuego del hogar, dice así el cabezón: «Yo soy ahora tan viejo como el bosque de abetos. Hasta ahora lo vi todo, menos cocer agua de este modo». Y mientras así hablaba, no pudo por menos de reírse. Cuando se echa a reír, aparecen de golpe un montón de hombrecillos que traen consigo al verdadero hijo de la mujer. Lo colocan sobre el hogar y se llevan con ellos a su compañero. Los cuentos de los hermanos Grimm tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. Oficina de Arte y Ediciones. La Oficina. Los 3 pelos de oro del diablo. Este cuento contiene numerosos motivos que se repiten en tantos otros cuentos, mitos y leyendas del folclore europeo. Un leñador estaba partiendo leña delante de la casa del rey y arriba a la ventana estaba la princesa, que lo miraba. Cuando llegó el mediodía, el leñador se sentó a la sombra con la intención de descansar, y entonces la princesa se percató de que era muy apuesto, y se enamoró de él, y lo mandó llamar. Y cuando él contempló a la princesa y pudo darse cuenta de lo hermosa que era, también él se enamoró de ella. De modo que enseguida estuvieron acordados aquellos amores. Pero los amantes fueron delatados al rey, que se enteró de que la princesa amaba a un leñador. Cuando escuchó aquello, el rey fue a verla y le dijo: «Ya sabes que tu prometido será aquel que me traiga los 3 pelos de oro que tiene el diablo en la cabeza, ya sea un príncipe o un leñador». Pues el rey pensaba que si ningún príncipe había sido tan valiente como para conseguir la proeza, mucho menos lo sería un mísero leñador. La princesa se entristeció al oír aquello, pues muchos príncipes habían muerto por querer ir a coger los 3 pelos de oro al diablo. Pero como tampoco vio ninguna otra salida posible, acabó revelando al leñador lo que su padre le había dicho. El leñador no se llevó ningún disgusto, sino que dijo: «Me las arreglaré para conseguirlo. Mañana temprano me marcharé». De manera que el leñador emprendió viaje para ir a ver al diablo. Muy pronto llegó a una gran ciudad. Delante de la puerta de entrada estaba el guarda, que le preguntó cuál era el oficio que él dominaba y qué cosas sabía. «Yo lo sé todo», respondió él. «Si lo sabes todo», dijo el guarda, «devuélvele la salud a nuestra princesa, a la que ningún médico del mundo sabe curar». «Lo haré cuando regrese». En la segunda ciudad también le preguntaron qué sabía. «Yo lo sé todo. Entonces dinos por qué se ha secado la hermosa fuente de nuestra plaza». «Os lo diré a mi regreso», dijo el leñador,
y no dejó que lo retrasaran. Después llegó hasta donde se alzaba una higuera que estaba empezando a secarse, y a su lado había un hombre que le preguntó qué era lo que sabía. «Yo lo sé todo. Entonces dime por qué se está poniendo mustia esta higuera y ya no da frutos. A mi regreso». El leñador siguió caminando y llegó hasta donde estaba un pescador, que era el que tenía que hacerlo pasar hasta la otra orilla en su barca, y que le preguntó qué era lo que sabía. «Yo lo sé todo. Entonces dime cuándo llegará el día en que venga alguien a relevarme para cruzar a la gente a la otra orilla. A mi regreso te lo diré». Una vez que el leñador hubo alcanzado la otra orilla, llegó al infierno. Se veía todo negro y lleno de hollín. El diablo no se encontraba en casa y solo estaba allí su mujer. El leñador le dijo: «Buenos días, señora diabla. He venido hasta aquí y quiero hacerme con los 3 pelos de oro que tiene su marido en la cabeza. Además quiero saber por qué hay una princesa a la que nadie puede curar, por qué una fuente muy profunda que hay en una plaza ya no da agua, por qué una higuera no tiene frutos y por qué a un barquero nunca le llega el relevo». La mujer se asustó y dijo: «Si viene el diablo y te encuentra aquí, te devorará en el acto, y ya nunca podrás conseguir los 3 pelos de oro. Pero como eres todavía tan joven, me das pena, y voy a intentar salvarte la vida». El leñador tuvo que tumbarse debajo de la cama. Apenas llevaba allí tendido un ratito cuando volvió el diablo a casa. «Buenas noches, mujer». Empezó a desvestirse y luego dijo: «¿Qué noto yo en mi alcoba? Huelo y huelo a carne humana. Tengo que mirar a ver si la encuentro». «¿Qué vas tú a oler?», dijo la mujer. «Lo que pasa es que estás acatarrado y por eso se te queda metido el olor a carne humana en la nariz. No me andes ahora revolviendo todo, que acabo de barrer. Me quedaré quieto porque esta noche estoy fatigado, pero no permitiré que tu envidia me amargue el bocado que me llevo a la boca». Y dicho aquello, el diablo se acostó en la cama, y su mujer tuvo que tenderse a su lado. Muy pronto se quedó dormido. Primero se puso a resoplar, luego a roncar, al principio suave, y luego tan fuerte que hasta las ventanas temblaban. Cuando la mujer vio que dormía así de profundo, agarró uno de los 3 pelos de oro, lo arrancó de un tirón y se lo tiró al leñador que estaba debajo de la cama. El diablo pegó un salto. «¿Qué andas tramando, mujer? ¿Por qué me tiras de los pelos?». «Ay, es que tuve un sueño muy malo. Debí de tirarte del miedo que tenía». «Pues, ¿qué es lo que has soñado?». «Soñé con una princesa que estaba mortalmente enferma y no había un médico en todo el mundo capaz de curarla. ¿Por qué no echan al sapo blanco que está debajo de su cama?». Y dicho esto, se volvió a tumbar del lado contrario y se volvió a quedar dormido. Cuando la mujer lo oyó roncar, agarró el segundo pelo, lo arrancó y lo tiró debajo de la cama. El diablo se incorporó de un salto. «¡Ay! ¿Es que te has vuelto loca? Me estás dando tremendos tirones de pelos». «Ay, marido mío, es que estaba delante de una gran fuente en una plaza y la gente se lamentaba de que no daba agua y me preguntaron si no sabía algún remedio. Entonces me asomé a mirar y era tan profunda que me entró un mareo y quise agarrarme, y por eso te tiré del pelo». «Bastaba con que les dijeras que tienen que sacar la piedra blanca que está en el fondo, pero déjame ya en paz con tus sueños». Se volvió a tumbar y otra vez se puso a dar ronquidos tan espantosos como los de antes. La mujer pensó: «Tienes que atreverte una vez más», y arrancó el 3er pelo de oro y lo tiró debajo. El diablo se incorporó sobresaltado. Ella le besó y le dijo: «Son estas pesadillas. Un hombre que me mostraba una higuera que se estaba mustiando y se quejaba de que no tenía fruto. Y entonces yo quise sacudir el árbol para ver si caía algo, y fue cuando te tiré de los pelos». «Tampoco te servía de nada sacudirlo. Es que hay un ratón en la raíz que la está royendo, y si no lo matan, el árbol está perdido. Pero si lo matan, volverá a estar fresco y a dar fruto. Pero no me des más la lata con tus sueños, que quiero dormir».
La mujer tenía miedo de la cólera del diablo, pero aún le quedaba otra cosa más por saber al pobre leñador, y solo el diablo sabía la respuesta. Así que le agarró la nariz con los dedos y tiró bien fuerte hacia arriba. El diablo se incorporó fuera de sí. Ella empezó a llorar y dijo: ¿Es que quieres que me caiga al agua? Un pescador me transportó por el río y cuando el bote llegó a la orilla di una fuerte sacudida y tuve miedo de caer y quise agarrarme al tronco al que amarran la cadena y por eso me sujeté de tu nariz. ¿Y por qué no has tenido más cuidado? El bote siempre da una sacudida. Es que el pescador se iba quejando de que no llega allí nadie para relevarlo y que no ve llegado el final de sus días de trabajo. Solo tiene que obligar al primero que llegue a que reme hasta que llegue un tercero que lo releve, y así podrá resolver su problema. Pero tienes unos sueños de lo más curioso, porque lo del pescador y lo demás es todo verdad. Ahora ya no me despiertes más, porque pronto será de día y todavía tengo que dormir un poco. Cuando el diablo volvió a roncar, el leñador, que lo había escuchado todo, le dio las gracias a la señora Diabla y se marchó. Cuando llegó a donde el pescador, éste quiso saber la respuesta. Primero, pásame al otro lado. Y en la otra orilla le dijo: al primero que vuelva por aquí y te pida que lo cruces, oblígale a que coja tu oficio hasta que llegue otro que lo releve. Después llegó a donde estaba el hombre de la higuera sin frutos y le dijo: solo tienes que matar al ratón blanco que está royendo las raíces y tu árbol volverá a ser tan fértil como antes. ¿Qué quieres de recompensa?, preguntó el hombre. Un regimiento de infantería. Y apenas lo había dicho cuando ya desfilaba detrás de él un regimiento. El leñador pensó: esto marcha bien, y llegó a la ciudad en la que se había sacado la fuente. Sacad la piedra blanca que está en el fondo. Y uno bajó al fondo y sacó la piedra, y apenas llegó arriba de nuevo cuando se llenó la fuente con las aguas más cristalinas. ¿Con qué podemos recompensarte?, preguntó el alcalde. Dadme un regimiento de caballería. Y cuando el leñador llegó a las puertas de la ciudad, salió detrás de él un regimiento de caballería. Y así llegó hasta la otra ciudad, en la que la princesa estaba enferma y no había ningún médico capaz de curarla. Solo tenéis que matar al sapo blanco que se esconde bajo su cama. Y cuando lo hubieron hecho, la princesa empezó a recobrarse y su tez volvió a ponerse sonrosada y fresca. ¿Qué quieres de recompensa?, preguntó el rey. 4 carros cargados de oro, dijo el leñador. Finalmente, el leñador llegó a su ciudad. Detrás de él un regimiento de infantería, un regimiento de caballería y 4 carros llenos de oro hasta los topes. Los 3 pelos de oro los llevaba él consigo. Al llegar delante de la puerta de la ciudad, ordenó a sus acompañantes que esperaran, y que si les hacía una señal desde el castillo, entraran rápidamente. A continuación fue a ver a la princesa, su amada, y a su padre, al que entregó los 3 pelos de oro del diablo, y le pidió que cumpliera su promesa. El rey se sorprendió y le dijo que lo de los 3 pelos estaba muy bien, pero que lo de la princesa tenía que pensárselo. Cuando el leñador oyó aquello, se asomó a la ventana y silbó. Entonces se vio de repente aparecer por la puerta un regimiento de infantería, un regimiento de caballería y 4 carros cargados de oro. «Señor», dijo el leñador, «mirad, esos que ahí vienen son mi gente, a la que he traído conmigo, y esas que van ahí son mis riquezas. Los carros van cargados de oro. ¿Queréis concederme ahora la mano de la princesa?» El rey se asustó y dijo: «Sí, de todo corazón». Así que los desposaron y pudieron vivir dichosos. Y por eso, el que no teme al diablo, ese puede tirarle de los pelos y conquistar el mundo. Los cuentos de los hermanos Grimm
tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés, Oficina de Arte y Ediciones, La Oficina. Las andanzas de Pulgarcito, el hijo del sastre. La informante es Marie Hasenplug. A partir de la tercera edición de los cuentos, el título se abrevia en El viaje o las andanzas de Pulgarcito. Un sastre tuvo un hijo muy pequeñito, no mayor que un dedo pulgar. Por eso lo llamaron Pulgarcito. A cambio, tenía mucho valor y le dijo a su padre: «Padre, quiero irme de viaje con los aprendices de artesanos». «Muy bien, hijo mío», dijo el padre. Cogió una aguja de zurcir, hizo con lacre de sellar un botón en el ojo de la aguja y le dijo: «Aquí tienes una espada para que te acompañe en tu camino». El sastrecillo se fue por el mundo adelante. Llegó en primer lugar al taller de un maestro artesano en donde se empleó, solo que allí la comida no le pareció lo bastante buena. «Señora patrona, si no nos da mejor comida», dijo Pulgarcito, «mañana temprano escribiré con tiza en la puerta de su casa. Patatas demasiadas, carne demasiado poca. Adiós, señor rey de las patatas», y me largaré. «¿Pero tú qué quieres, pequeño saltarín?», dijo la patrona. Estaba enfadada. Así que agarró un trapo y quiso pegarle. El sastrecillo se escurrió debajo del dedal. Desde allí abajo se asomaba a mirar y le sacaba la lengua a la patrona. Ella levantó el dedal. Pulgarcito saltó entonces al trapo y cuando la patrona lo estiró y lo desplegó para buscarlo, él se metió en la rendija de la mesa. Patrona!», gritaba él, y sacaba la cabeza hacia arriba. Cuando ella quería darle con el trapo, él saltaba al cajón de abajo. Al final ella acabó acertándole, lo pudo cazar y lo echó de casa. El sastrecillo siguió caminando. Llegó a un gran bosque y allí se encontró con una banda de ladrones que quería robar el tesoro del rey. Cuando vieron al sastrecillo pensaron: «Este nos puede ser muy útil», y tratan de convencerlo. Le dicen que es un tipo muy hábil y que tiene que ir con ellos a la cámara del tesoro, colarse en su interior y tirarles desde dentro el dinero. Él se deja convencer, va a la cámara del tesoro e inspecciona las puertas para ver si hay alguna rendija en ellas. Por fortuna, encuentra muy pronto una y quiere subirse dentro, pero entonces uno de los guardas le dice al otro: «¿Qué araña tan asquerosa es esa que anda reptando por ahí? Hay que aplastarla». «Va», dice el otro, «déjala en paz. ¿Qué daño te ha hecho?». Así pudo llegar el sastrecillo hasta la cámara del tesoro. Luego fue a la ventana ante la que estaban esperando los ladrones y les fue tirando un tálero detrás de otro. Cuando el rey fue a inspeccionar su cámara del tesoro, faltaba tanto dinero que nadie era capaz de entender quién podía haberlo robado, puesto que todos los cerrojos estaban bien protegidos. El rey ha puesto guardas allí delante. Ellos oyeron un ruidito que salía de donde el dinero. Entonces entraron con la intención de atrapar al ladrón. El sastrecillo se sentó como en una esquina debajo de un talero y exclamó: «¡Estoy aquí!». Los guardas fueron corriendo hacia allí, pero entonces se saltó a la otra esquina. Cuando llegaron allí gritó: «¡Estoy aquí!». Y de nuevo los guardas corrían en sentido contrario, y él volvía a saltar a la otra esquina gritando: «¡Estoy aquí!». De ese modo se burlaba de ellos, y así los tuvo ocupados hasta que se cansaron y se fueron. Entonces el sastrecillo siguió tirando los táleros uno a uno por la ventana. Él mismo se montó encima del último, y así fue volando con la moneda por la ventana hasta el suelo. Los ladrones le alabaron muchísimo, hasta lo habrían nombrado su jefe si él hubiera querido. Cuando se repartieron el dinero, el sastrecillo solo se pudo quedar con una moneda, porque no podía llevar más consigo. A continuación volvió a emprender ruta, y finalmente, como no le iba muy bien de aprendiz de artesano, se metió de mozo en una posada. Las criadas no podían tragarlo, porque él veía todo lo que ellas querían mantener en secreto sobre su trabajo en la casa sin que ellas se dieran cuenta, y luego las delataba, así que les habría encantado poder jugarle una mala pasada.
Y así fue como sucedió, que una vez que él fue a pasear por el prado en donde una de ellas estaba segando hierba, lo segó a él también junto con todo el forraje. Al llegar a casa, se lo dio de comer a las vacas. La negra se lo tragó y él se deslizó junto con la comida hasta su estómago. Pulgarcito estaba ahora preso dentro de la vaca. Por la noche oyó decir que la iban a sacrificar. Su vida estaba en peligro, con lo que empezó a gritar: «¡Estoy aquí! ¿Dónde estás?» «Dentro de la negra». Pero le entendieron mal y mataron a la vaca. Por fortuna no le alcanzó ningún golpe y apareció metido en medio de la carne para salchichas. Cuando iban a picar la carne, él gritó: «No piquéis muy hondo, no piquéis muy hondo, que estoy yo debajo». Con el ruido que había, nadie podía oírlo. Entonces, él saltó con tanta rapidez entre los cuchillos de picar carne que ninguno le hizo el menor daño, aunque tampoco pudo saltar fuera y se quedó metido dentro de una morcilla. Con ella tuvo que estar colgado en la chimenea del tejado hasta que la ahumaron. Allí tuvo que quedarse hasta el invierno, cuando tocó comerse el embutido. Cuando abrieron con su cuchillo el que hasta ese momento venía siendo su alojamiento, saltó fuera y se escapó. El sastrecillo echó otra vez a andar por los caminos. Esta vez se encontró por el camino con un zorro que lo atrapó entre sus fauces. «Señor zorro», gritó él, «estoy aquí, dejadme en libertad». «Sí», dijo el zorro, «la verdad es que contigo no tengo ni para empezar, pero tienes que conseguir que tu padre me dé todas las gallinas de su corral». Eso le prometió él. Así que el zorro lo llevó hasta su casa y consiguió a cambio todas las gallinas del corral. En cuanto al sastrecillo, le dio a su padre la moneda que había conseguido en su viaje de aprendiz. ¿Y por qué le dieron al zorro las pobres gallinitas? Vaya tonto. Digo yo que tu padre preferirá a su hijo antes que a las gallinas. Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. Oficina de Arte y Ediciones. La Oficina. Rapónchigo. La versión de la primera edición la toma Jacob Grimm de un libro de relatos traducido libremente del francés, de Joachim Christoph Friedrich Schul. Érase una vez un hombre y una mujer que hacía mucho tiempo que deseaban un hijo sin conseguirlo, hasta que por fin la mujer se halló en estado de buena esperanza. Aquella gente tenía en la parte trasera de su casa una ventanita por la que podían divisar el jardín de un hada, que estaba lleno de flores y de hierbas de todo tipo, solo que nadie era tan osado como para entrar en él. Un buen día, estando la mujer sentada a la ventana mirando hacia el jardín, vio unos espléndidos brotes de rapónchigo en un arriete. Le entraron unas ganas tan grandes de comerlos, sabiendo de sobra que nunca podría obtenerlos, que se desmejoró notablemente y cayó en un estado lamentable. Su marido acabó asustándose y le preguntó el motivo. «Ay, si no consigo comer alguno de esos rapónchigos que crecen en el jardín de detrás de casa, me moriré». El marido, que la quería mucho, pensó para sí: «Cueste lo que cueste, tienes que conseguirle algunos». Así que una noche saltó por encima del alto muro y arrancó a toda prisa un manojo de rapónchigos que le llevó a su mujer. La mujer se hizo en el acto con ellos una ensalada y la devoró llena de ansia. Le supieron tan bien, que al día siguiente tenía el triple de ganas de comerlos. El marido volvió a saltar al jardín, solo que esta vez se llevó un susto de muerte porque resultó que estaba allí plantada el hada, y le recriminó violentamente por haberse atrevido a entrar en su jardín para robarle. Él se disculpó lo mejor que pudo con lo del embarazo de su mujer y lo peligroso que era negarle algo en su estado, hasta que finalmente el hada le dijo: «Me contentaré y hasta te permitiré llevarte tantos rapónchigos como quieras,
siempre que me entregues al hijo que lleva ahora dentro tu mujer. Con el miedo que tenía, el hombre le dijo al hada que sí, y cuando su mujer salió de cuentas, enseguida apareció el hada, que llamó a la niña Rapónchigo y se la llevó consigo. Y Rapónchigo se convirtió en la niña más bella bajo el sol. Cuando alcanzó los 12 años, el hada la encerró en una alta torre que no tenía ni puerta ni escalera, únicamente una pequeña ventana en lo más alto. Cuando el hada quería entrar allí, se ponía debajo de la torre y gritaba: «Rapónchigo, Rapónchigo, deja tu pelo caer». Rapónchigo tenía un cabello espléndido, tan fino como el oro labrado. Cuando el hada le gritaba desde abajo, ella lo soltaba, lo enroscaba alrededor de uno de los ganchos para las ventanas, y entonces caían 20 varas de cabello hasta donde estaba el hada, que trepaba por ellos hasta arriba. Un día pasaba un joven príncipe por aquel mismo bosque donde se alzaba la torre. Divisó a la bella Rapónchigo que estaba allá arriba, en su ventana, y la escuchó cantar con una voz tan dulce que se enamoró perdidamente de ella. Como no había puerta en la torre, ni tampoco existía una escala lo suficientemente larga como para trepar hasta arriba, se sintió desesperado. Aún así, volvía todos los días al bosque, hasta que en cierta ocasión vio llegar al hada y la escuchó gritar: «Rapónchigo, Rapónchigo, deja tu pelo caer». De ese modo, entendió con qué escala se podía subir hasta la torre. Además, había memorizado bien las palabras que tenía que decir, así que al día siguiente, cuando ya había oscurecido, se acercó a la torre y gritó dirigiéndose hacia lo alto: «Rapónchigo, Rapónchigo, deja tu pelo caer». Ella se soltó el pelo, y cuando la mata de cabello llegó hasta abajo, él se asió bien fuerte y lo hicieron subir desde arriba. Al principio, Rapónchigo se asustó un poco, pero enseguida le gustó tanto el joven rey que acordó con él que vendría todos los días y que ella lo haría subir. Y así vivieron muy alegres y divertidos durante un buen tiempo. El hada no se dio cuenta de nada hasta que un día Rapónchigo se dirigió a ella y le dijo: «Dígame usted, señora Gothel, ¿cómo es que mis vestidos se están quedando tan prietos que ya ni me valen?» «Ah, desvergonzada», dijo el hada, «que tengo que escuchar». Y enseguida se dio cuenta de cómo la habían estado engañando, y se enojó muchísimo. A continuación, cogió los cabellos de Rapónchigo, se los enroscó 2 vueltas alrededor de su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y ris, ras, se los cortó. Después llevó a Rapónchigo a un lugar desierto, en donde tuvo que llevar una triste vida de privaciones, y donde al cabo de un tiempo dio a luz a mellizos, un niño y una niña. Aquel mismo día en que echó de la torre a Rapónchigo, el hada ató los cabellos cortados al gancho de la ventana, y cuando el hijo del rey llegó y gritó: «Rapónchigo, Rapónchigo, deja tu pelo caer», el hada hizo caer la mata de pelo. El príncipe se asombró sobremanera cuando en lugar de su amada Rapónchigo a la que encontró arriba fue al hada. «¿Sabes qué te digo?», dijo el hada, «que tú nunca jamás volverás a ver a Rapónchigo, malvado». Al escuchar aquello, el hijo del rey se sintió tan desesperado que se tiró desde lo alto de la torre. Salvó la vida, pero perdió los 2 ojos. Vagaba tristemente por el bosque, no comía sino raíces y hierba, y lo único que hacía era llorar y llorar. Algunos años más tarde, llegó al lugar desierto en donde vivía miserablemente Rapónchigo con sus 2 hijos. Su voz le resultó enseguida muy familiar, y ella también lo reconoció, y se le echó al cuello. 2 de sus lágrimas cayeron en los ojos de él, que se le aclararon de inmediato. Desde entonces pudo ver de nuevo con ellos
igual que antes. Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. Oficina de Arte y Ediciones. La Oficina. Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. Oficina de Arte y Ediciones. La Oficina. El gato con botas. Este cuento fue suprimido por los hermanos Grimm de las siguientes ediciones por considerarlo demasiado afrancesado. La informante fue Jeannette Hassenplug, que conocía los cuentos de Perrault por ser de origen hugonote. Un molinero tenía 3 hijos, su molino, un burro y un gato. Los hijos tenían que moler, el burro traer el grano y llevarse la harina, y el gato atrapaba a los ratones. Cuando murió el molinero, los 3 hijos se repartieron la herencia. Al mayor le tocó el molino, al segundo el burro y al tercero el gato, pues ya no quedaba otra cosa que darle. Así que estaba muy triste y se decía a sí mismo: me ha tocado la peor parte. Mi hermano mayor puede moler, mi hermano mediano puede viajar a lomos de su burro, pero yo, ¿qué puedo hacer yo con un gato? Me haré con su piel un par de guantes y aquí se acabó la historia. Escucha, dijo el gato, que había entendido todo lo que había dicho. No necesitas matarme para conseguir un par de míseros guantes hechos con mi piel. Encárgame un par de botas para que yo pueda salir y mostrarme entre la gente. Y ya verás cómo pronto te hallarás fuera de apuros. El hijo del molinero se asombró de oír hablar así al gato, pero como dio la casualidad de que pasaba por allí el zapatero, le mandó entrar y le pidió que le tomara medidas al gato para unas botas. Cuando estuvieron listas, el gato se las calzó, cogió un saco, lo llenó de grano en el fondo y en la boca le puso un cordón del que podía tirar para cerrarlo. Luego se lo echó al hombro y salió por la puerta caminando erguido sobre sus 2 patas, como si fuera un humano. Por aquel entonces reinaba en aquel país un rey al que le encantaba comer perdices, pero resulta que era un periodo de escasez y no había manera de atrapar una. El bosque sí que estaba lleno de ellas, pero ningún cazador conseguía atraparlas, porque eran muy esquivas y asustadizas. El gato estaba enterado de todo aquello y meditó cómo podía hacer él mejor las cosas. Cuando llegó al bosque, abrió el saco, esparció bien el grano dentro del saco, dejando el cordón sobre la hierba y escondiendo el cabo detrás de un seto. Luego se escondió él también y se puso a espiar sigilosamente. Pronto llegaron las perdices correteando, encontraron el grano y una detrás de otra se fueron metiendo dentro del saco. Cuando estuvo dentro un buen número de ellas, el gato tiró del cordón, corrió hacia el saco y les retorció el pescuezo a las perdices. Luego se echó el saco al hombro y se fue derecho al castillo del rey. El centinela le gritó: «¡Alto ahí! ¿A dónde vas?» «A ver al rey», respondió lacónico el gato. «¿Estás loco? Un gato que quiere ver al rey». «Déjale que vaya», dijo otro. «El rey se aburre tan a menudo que a lo mejor le hace gracia al gato con sus gruñidos y ronroneos». Cuando el gato llegó a la presencia del rey, hizo una reverencia y dijo: «Mi señor el conde», y le citó al rey un nombre muy largo y elegante, «le envía sus respetos a su majestad y le manda estas perdices, que acaba de atrapar con una trampa de lazo». El rey se admiró mucho al ver aquellas perdices tan gordas y jugosas, y no sabía qué hacer para demostrarse su alegría, así que le ordenó al gato que metiera en su saco tanto oro sacado de su cámara del tesoro como fuera capaz de cargar consigo. «Llévale esto a tu señor y dale además muchas gracias de mi parte por su regalo». El pobre hijo del molinero estaba entretanto sentado en su casa junto a la ventana, con su cabeza apoyada en la mano y pensando que se había desprendido del último resto que le quedaba para comprarle las botas al gato,
y a cambio, ¿qué iba aquel a poder traerle a él que fuera de alguna consideración? En ese momento entró el gato, echó al suelo el saco que llevaba a la espalda, lo desató y desparramó todo el oro delante del molinero. Aquí tienes algo a cambio de las botas, y además, que sepas que el rey te manda saludos y te da muchas gracias. El molinero se alegró de toda aquella riqueza, aunque sin entender exactamente cómo había sido posible. Pero mientras el gato se sacaba las botas, le fue contando todo, y luego le dijo: «Ahora ya tienes suficiente dinero, pero no vamos a dejar que todo acabe ahí. Mañana me volveré a poner las botas y serás todavía más rico. Además, al rey le he dicho que eres un conde». Al día siguiente, tal como lo había anunciado, el gato volvió a salir de caza bien embotado y le llevó al rey una buena presa. Y así sucedió todos los días, y cada día volvía el gato a casa con oro, y era ya tan apreciado en palacio que podía entrar y salir cuando se le antojaba y merodear a sus anchas por todo el castillo. En cierta ocasión, estando el gato en la cocina calentándose junto al fogón, llegó el cochero echando pestes. «Ojalá el rey y la princesa se fueran los dos al diablo. Justo me quería ir yo ahora a la taberna a vaciar un vaso y jugar a las cartas, cuando me han mandado que los lleve de paseo junto al lago». Cuando el gato oyó aquello, se marchó disimuladamente a su casa y le dijo a su señor: «Si quieres ser un conde y rico, ven conmigo ahí fuera, al lago, y date un baño». El molinero no sabía qué decir, pero siguió al gato, fue a donde éste le dijo, se desnudó por completo y saltó dentro del agua. Entonces el gato cogió sus ropas, se las llevó y las escondió. Apenas había terminado de hacer aquello cuando llegó el rey en su carroza. En el mismo instante, el gato empezó a lamentarse del modo más lastimero. «¡Ay, mi buen señor! A mi señor, que estaba bañándose aquí en el lago, ha venido un ladrón y le ha quitado sus ropas que estaban en la orilla, y ahora está el señor conde en el agua y no puede salir, y si se queda allí mucho rato, se enfriará y se morirá». Cuando el rey oyó aquello, mandó parar y uno de sus sirvientes tuvo que regresar a toda prisa a buscar ropas del rey al castillo. El señor conde se vistió con las ropas más elegantes imaginables, y como además el rey le tenía simpatía por todas las perdices que creía haber recibido de su parte, le hizo el honor de sentarlo a su lado en la carroza. A la princesa tampoco le disgustó nada aquello, porque el conde era guapo y joven, y enseguida le gustó mucho. Mientras tanto, el gato se había adelantado y había llegado a una gran pradera en la que estaban reunidas unas 100 personas haciendo fanegas de heno. «¿De quién es esta pradera, buena gente?», preguntó el gato. «Del gran encantador. Escuchad, pronto va a pasar por aquí el rey en su carroza, y cuando os pregunte de quién es esta pradera, respondedle que es del conde, y si no lo hacéis, os matarán a todos». Y el gato siguió su camino y llegó a un campo de trigo tan grande que nadie podía dejar de fijarse en él, pues habría allí unas 200 personas que estaban segando el trigo. «¿De quién es este trigo, buena gente?». «Del gran encantador. Escuchad, va a pasar ahora mismo por aquí el rey en su carroza, y cuando os pregunte de quién es el trigo, responded: del conde, y si no lo hacéis, os matarán a todos». Finalmente, el gato llegó a un bosque muy hermoso, y estaban allí más de 300 personas cortando enormes robles para hacer madera. «¿De quién es el bosque, buena gente?». «Del encantador. Escuchad, va a pasar ahora mismo por aquí el rey en su carroza, y cuando os pregunte de quién es el bosque, responded: del conde, y si no lo hacéis así, os matarán a todos». El gato siguió su camino y la gente se le quedó mirando, y como tenía un aspecto tan poco común, pues parecía una persona con sus botas, le tuvieron miedo. Muy pronto el gato llegó al castillo del encantador, entró audazmente
y se plantó delante de él. El encantador lo miró con desprecio y le preguntó qué quería. El gato hizo una reverencia y dijo: «He oído que te puedes transformar a tu gusto en el animal que a ti te apetece. Yo puedo llegar a quererlo si se trata de un perro, un zorro o un lobo, pero en un elefante, eso a mí me parece del todo imposible, y por eso he venido, para convencerme con mis propios ojos». El encantador dijo inflado de orgullo: «Esto es una insignificancia para mí», y al instante se transformó en un elefante. «Te concedo que esto es mucho, pero también en un león». «Eso tampoco es nada para mí», dijo el encantador, y apareció en forma de león delante del gato. El gato hizo como que se asustaba y gritó: «Esto es increíble y algo verdaderamente inaudito. La verdad es que no me habría imaginado algo así ni en sueños. Pero aún sería mucho más impactante si también te pudieras transformar en un animal pequeño como un ratón. Ya veo que sabes más que ningún otro encantador en el mundo, pero eso ya será demasiado incluso para ti». El encantador estaba todo ablandado con aquellas palabras acarameladas y dijo: «Oh sí, gatito querido, también eso lo sé hacer». Y se puso a brincar en forma de ratón por toda la habitación. El gato lo persiguió, atrapó al ratón de un salto y se lo comió. Mientras tanto, el rey, junto con el conde y la princesa, había seguido su paseo y había llegado a la gran pradera. «¿De quién es este heno?», preguntó el rey. «Del señor conde», exclamaron todos, tal como el gato les había ordenado. «Vaya, qué tierra tan hermosa tenéis, señor conde», dijo el rey. Al poco llegaron al enorme campo de trigo. «¿De quién es este trigo, buena gente?». «Del señor conde». «Caramba, señor conde, qué buenas y hermosas tierras». Al poco preguntó por el bosque. «¿De quién es esta madera, buena gente?». «Del señor conde». El rey se asombró aún más y dijo: «Debéis ser muy rico, señor conde, pues no creo yo poseer un bosque tan espléndido como este». Finalmente llegaron al castillo. El gato les estaba esperando de pie en lo alto de la escalinata, y cuando la carroza se paró delante, saltó abajo, abrió las puertas y dijo: «Señor rey, habéis llegado al castillo de mi amo, el conde, a quien este honor hará dichoso el resto de sus días». El rey se bajó de la carroza y admiró el esplendor de aquel castillo, que era casi más grande y hermoso que el suyo propio. Mientras, el conde condujo a la princesa escaleras arriba hasta la sala, que relucía de oro y pedrerías. Y así fue como la princesa se convirtió en la prometida del conde, y cuando murió el conde fue rey, y en cuanto al gato, fue su primer ministro. Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés, Oficina de Arte y Ediciones, La Oficina. El pájaro dorado. En esta primera edición, la informante parece ser una anciana del hospital de Mamburgo. A partir de la segunda edición, los Green usan la variante contada por Dorothea Biemann, pero señalan que también la familia informante Hasthausen lo cuenta parecido. Como es habitual, a partir de la segunda edición, el cuento está en general mucho más elaborado lingüística y literariamente, e incluye más detalles. Con todo, esta primera edición mantiene todavía algo de la ingenuidad y de la fresca espontaneidad del relato oral. Cierto rey tenía un jardín de recreo. En el jardín se alzaba un árbol, y ese árbol estaba cargado de manzanas de oro. Cuando las manzanas estuvieron en sazón, ocurrió que ya desde la primera noche se echó a faltar una manzana, lo que encolerizó mucho al rey, que ordenó a su jardinero que montase guardia todas las noches debajo del árbol. El jardinero ordenó a su hijo mayor que vigilase, pero al dar la medianoche éste se quedó dormido y a la mañana siguiente faltaba otra manzana.
Entonces el jardinero ordenó a su segundo hijo que montase guardia la noche siguiente, pero al llegar la medianoche también éste se durmió y por la mañana de nuevo faltaba una manzana. Entonces el tercer hijo quiso ir él a montar guardia. Al principio el jardinero no estaba de acuerdo, pero finalmente cedió. El tercer hijo se acostó debajo del árbol y vigiló. Cuando dieron la medianoche, escuchó un rumor en el aire. Vio llegar volando un ave que era toda ella de oro puro. Cuando estaba a punto de picar una manzana con su pico, el hijo del jardinero se acercó presuroso y disparó una flecha contra el pájaro. La flecha no le hizo ningún daño al ave, excepto por una pluma dorada que se le desprendió, así que se pudo alejar volando. Al día siguiente le llevaron al rey la pluma de oro, y éste mandó de inmediato que se reuniera su consejo. Todos declararon de modo unánime que sólo aquella única pluma ya tenía más valor que todo el reino entero. Entonces dijo el rey: «Pues a mí no me vale solo con una única pluma, yo quiero tener al pájaro entero». De modo que el hijo mayor se puso en marcha con la intención de encontrar al pájaro dorado. Cuando ya llevaban andado un trecho, llegó a un bosque en donde estaba sentado un zorro, así que él cogió su escopeta y le apuntó. El zorro le dijo: «Si no me disparas, te daré un buen consejo. Ya sé a dónde quieres ir. Tú quieres encontrar al pájaro dorado. Si llegas esta noche a un pueblo, verás dos tabernas, una justo enfrente de la otra. En la una todo es luz y diversión, pero no entres allí, sino en la otra, aunque te parezca que tiene mal aspecto». El hijo pensó para sí: «¿Y a mí qué buen consejo puede darme un animal?». Así que cogió su escopeta y disparó. Pero erró el tiro. El zorro recogió el rabo sobre su lomo y se fue corriendo. El hijo mayor continuó su viaje. Al caer la tarde, llegó al pueblo en la que estaban las dos tabernas. En una se oía cantar y brincar, mientras que la otra tenía un aspecto triste y miserable. Vaya necio que sería si me metiera en esa taberna deplorable, despreciando esta otra tan hermosa, con lo que se adentró en la puerta de la que parecía más divertida. Se lo pasó en grande bebiendo y divirtiéndose, y se olvidó por completo del pájaro y de su tierra. Pasó el tiempo. Como el hijo mayor no terminaba de volver a casa, emprendió camino el segundo. Le sucedió exactamente lo mismo con el zorro y el buen consejo. Y cuando llegó a donde las dos tabernas, su hermano mayor estaba asomado a la ventana de la taberna en la que había la diversión. Le llamó para que entrase en ella, de tal modo que el segundo hermano no se pudo resistir y se abandonó a la buena vida. Pasó el tiempo. El hijo más joven quería salir él también por el mundo adelante, pero durante mucho tiempo el padre no quiso permitírselo, pues le tenía cariño. Se temía que también a él le sucediese alguna desgracia y que tampoco regresara ya nunca. Finalmente, como ya no había paz en la casa, lo dejó que se fuera. Cuando llegó al lindero del bosque, también él volvió a toparse con el zorro, y éste le dio su buen consejo. Como el hijo se sentía de buen humor, le perdonó la vida, así que el zorro le dijo: «Súbete detrás sobre mi rabo y así irás más deprisa». En cuanto se le subió encima, el zorro echó a correr. Corrían tan deprisa por riscos y rocas que los cabellos le silbaban con el viento. Cuando llegaron delante del pueblo, el hijo se bajó del zorro, siguió su consejo y entró sin fijarse en nada de lo que había a su alrededor en la taberna miserable, en donde pasó una noche tranquila. A la mañana siguiente volvió a encontrarse con el zorro en medio del camino. Este le dijo: «Siguiendo recto, al final llegarás a un castillo delante del cual hay todo un regimiento de soldados. Verás que todos duermen y roncan, pero tú no les hagas caso, sino que entra dentro del castillo. Verás cómo al fondo del todo llegas a un cuartito. En ese cuarto verás al pájaro de oro colgado dentro de una jaula de madera. Al lado también verás una jaula de oro mucho más hermosa, pero no se te ocurra cambiarlo de jaula, pues de lo contrario, todo irá mal». Tras decir estas palabras,
El zorro volvió a alargarle su rabo, de modo que el hijo se sentó encima. Corrían tan deprisa por riscos y rocas que los cabellos le silbaban con el viento. Al llegar al castillo, todo sucedió como estaba previsto. El hijo entró en el cuarto y allí estaba colgado el pájaro en su jaula de madera. Al lado había otra de oro, y también las 3 manzanas de oro estaban por allí tiradas en el suelo de la habitación. Entonces él pensó, sería absurdo que dejase al pájaro dentro de esta jaula tan fea. Así que le abrió la puerta, lo agarró y lo metió en la jaula de oro. El pájaro empezó a chillar de un modo tan criminal que todos los soldados despertaron, cogieron preso al hijo y lo condujeron ante el rey. Al día siguiente se celebró un juicio en el que él confesó todo y fue condenado a muerte. Le dijeron que le podían perdonar la vida con una condición, que le llevase al rey el caballo de oro que corre tan aprisa como el viento. En tal caso, hasta le regalarían por añadidura al pájaro de oro. El hijo se puso en camino todo atribulado y sin parar de suspirar. De repente ya estaba otra vez el viejo zorro en medio del camino, que le dijo: ¿Ves lo que te ha pasado por no hacerme caso? Pese a todo, te daré otro buen consejo. Si me haces caso, te diré cómo podrás conseguir el caballo de oro. Tienes que seguir caminando siempre recto hasta llegar al castillo en que se encuentra el caballo en un establo. Delante del establo verás a muchos mozos dormidos y roncando. Puedes sacar al caballo de oro sin preocuparte de nada, siempre que le pongas la silla de montar mala, la de madera y cuero, y no la de oro que está colgada al lado. Y dicho aquello, el hijo se subió al rabo del zorro. Corrieron tan deprisa sobre riscos y rocas que los cabellos le silbaban con el viento. Todo ocurrió como estaba previsto. Los mozos del establo dormían, roncaban y sostenían sillas de oro entre las manos. Cuando el hijo divisó al caballo de oro, le dio pena ponerle la silla mala. Esto arruinará su aspecto. Le pondré una silla buena, tal como merece. Cuando quiso quitarle una silla de las buenas a uno de los mozos, éste se despertó y con él todos los demás, y se le echaron encima y lo arrojaron a la cárcel. Al día siguiente lo condenaron a muerte, pero le prometieron la vida salva y con ella por añadidura el pájaro y el caballo, si era capaz de llevarles a la bellísima princesa. El hijo comenzó a caminar lleno de tristeza. Muy pronto se le apareció el zorro en medio del camino. ¿Por qué no me has hecho caso? Ahora tendrías el pájaro y el caballo. Te aconsejaré una vez más. Ve caminando siempre recto. Al atardecer llegarás a un castillo. Por la noche, cuando den las 12, la princesa irá a bañarse a una casa de baños. Ve tú allí y dale un beso. Si acepta, después de eso podrás llevarla contigo, pero no permitas que vaya a despedirse de sus padres primero. El zorro alargó su rabo. Se fueron corriendo tan deprisa por riscos y rocas que los cabellos le silbaban con el viento. Cuando llegó al castillo, todo sucedió como estaba previsto. Por la noche le pidió a la princesa un beso en la casa de baños. Ella accedió y se fue con él. Pero le rogó que antes le permitiese que se despidiera de su padre. Al principio él se negó, pero ella se lo pidió por favor y acabó cediendo. En cuanto ella se acercó a donde estaba su padre, éste se despertó y con él todo el mundo. Y de nuevo lo tomaron preso. El rey le dijo: te aseguro que tú no tendrás a mi hija, a no ser que en el plazo de 8 días consigas trasladar la montaña que me quita la vista delante de mi ventana. Aquella montaña era tan grande, que ni el mundo entero hubiera sido capaz de moverla. Cuando hubo estado trabajando en mover aquellos 7 días y hubo visto lo poco que conseguía, le entró una gran desesperación. Al atardecer del 7º día apareció el zorro y le dijo: échate a dormir, que yo haré el trabajo por ti. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la montaña había desaparecido de su sitio. Él se fue a ver al rey lleno de contento y le dijo que ya había trasladado la montaña y que ahora él debía concederle a cambio a la princesa.
Al rey no le quedó más remedio que aceptar y se fueron los dos juntos. Pero de nuevo se apareció el zorro y le dijo: «Ahora debemos conseguir el caballo y el pájaro». «Sí, estaría bien si tú pudieras lograrlo», dijo el jovencito, «pero te resultará muy difícil». «Si eres capaz de hacerme caso, será posible», respondió el zorro. «Cuando vayas a ver al rey que quería casarse con la princesa, dile que aquí está. Entonces habrá una gran explosión de alegría. Aprovecha para montarte en el caballo que te tienen que dar y despídete de todos estrechándoles la mano, a la última a la princesa. En ese momento, cógela de un impulso, súbela a tu caballo y pica espuelas». Así sucedió todo. Luego siguió diciendo el zorro: «Ahora cuando llegues delante del castillo donde está el pájaro, yo me quedaré delante de la puerta con la princesa. Tú entrarás dentro a caballo y les dirás que ya pueden ver que ese es el auténtico caballo que querían. Entonces te traerán al pájaro. Tú quédate montado y diles que quieres comprobar primero si es de verdad el pájaro que te debían, y cuando lo tengas en las manos, sal huyendo». Todo marchó bien. En cuanto tuvo al pájaro, se volvió a montar la princesa en el caballo y los dos se fueron cabalgando hasta llegar a un gran bosque. Entonces se les apareció de nuevo el zorro y le rogó al muchacho que por favor lo matara de un tiro y le cortara la cabeza y las patas. El muchachito no lo quiso hacer de ninguna de las maneras. «Entonces, por lo menos te daré un consejo», dijo el zorro. «Guárdate de dos cosas. No compres carne de orca ni te sientes nunca al borde de ningún pozo». «Pues si solo se trata de eso», pensó el muchacho, «no será cosa tan difícil». Siguió su camino con la princesa hasta que llegó al pueblo en donde se habían quedado sus hermanos. Justo cuando llegaron había allí gran ruido y revuelo, y cuando él preguntó qué sucedía, le dijeron que iban a colgar a dos personas. Cuando se acercó a mirar, comprobó que se trataba de sus hermanos, que habían cometido todo tipo de fechorías y habían dilapidado todo lo que poseía. ¿Ya no es posible salvarlos de la muerte? No, a no ser que queráis desperdiciar vuestro dinero en esos canallas y compréis su liberación. Él se lo pensó 2 veces y pagó lo que le pidieron. Sus hermanos fueron liberados y continuaron el viaje con él. Cuando llegaron al bosque en el que se habían encontrado por primera vez con el zorro, se estaba tan a gusto y la atmósfera era allí tan deliciosa que los dos hermanos dijeron: «Deja que descansemos un poco junto a este pozo y que comamos y bebamos». Él dijo que sí. Con la charla se distrajo de lo que hacía, se sentó junto al borde del pozo y cuando más descuidado estaba sin esperarse nada malo, ellos lo agarraron por detrás y lo arrojaron al pozo. Luego agarraron a la princesa, el caballo y el pájaro, se fueron junto al rey y le dijeron: «Hemos conseguido todo este botín y te lo traemos». Hubo gran alegría, solo que el caballo no comía, el pájaro no piaba y la princesa lloraba. El hermano más joven yacía mientras tanto en el fondo del pozo, que por suerte estaba seco. Pese a que no se había partido ningún hueso, no encontraba la manera de salir de allí. Se le apareció el viejo zorro una vez más. Primero le reprochó que no le hubiera hecho caso, pues nada de todo aquello habría ocurrido. «Pero tampoco puedo dejar que queden así las cosas, así que te voy a ayudar a salir. Coge mi rabo y agárrate fuerte». Tras decir aquello, el zorro fue trepando y lo arrastró fuera del pozo. Cuando llegaron arriba, dijo el zorro: «Tus hermanos han puesto centinelas que tienen orden de matarte si cruzas la frontera». Entonces él se vistió con los ropajes de un hombre viejo, llegó sin ser reconocido hasta la corte del rey y apenas estaba allí, el caballo empezó a comer, el pájaro a piar y la princesa dejó de llorar. Él se presentó delante del rey y le reveló las fechorías de sus hermanos. Le narró todo tal y como había sucedido. Los hermanos fueron apresados y ejecutados, y él obtuvo tras la muerte del rey el reino. Mucho tiempo después, regresó en cierta ocasión al bosque,
y se le volvió a aparecer el viejo zorro, que le suplicó con gran vehemencia que lo matara de un tiro y le cortara la cabeza y las patas. Así que finalmente él accedió. En cuanto lo hubo hecho, el zorro se transformó en una persona. Resultó ser el hermano de la reina, que por fin había sido desencantado. Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés. La oficina. La señora Hollen. Una viuda tenía 2 hijas, de las que una era bonita y aplicada y la otra fea y perezosa. Sin embargo, ella quería mucho más a la fea y vaga, de modo que la otra era la que tenía que hacer todo el trabajo y la tenían como a la cenicienta de la casa. En cierta ocasión, la muchacha había ido a buscar agua y cuando se inclinó para sacar el cubo fuera del pozo, se asomó demasiado y se cayó dentro. Cuando despertó y volvió en sí, se encontraba en una hermosa pradera en la que lucía el sol y que estaba cubierta por miles de flores. Entonces siguió andando por el prado y llegó a un horno de panadero que estaba lleno de pan. Resulta que el pan gritaba: ¡ay, sácame, sácame! Que si no me quemaré, hace rato que ya estoy listo. Entonces la muchacha se acercó al horno muy diligente y sacó fuera todo el pan. Luego siguió su camino y llegó a un árbol que se inclinaba de lo lleno que estaba de manzanas. El árbol le gritó: ¡ay, sacúdeme, sacúdeme! Que nosotras las manzanas ya hace tiempo que estamos maduras. Entonces la muchacha sacudió el árbol y las manzanas caían igual que si llovieran, hasta que no quedó ninguna en el árbol. Después siguió caminando y finalmente llegó a una casita, desde la que miraba una mujer muy vieja, y como tenía los dientes muy grandes, la muchacha tuvo miedo y quería escapar. Pero la anciana la llamó y le gritó: «No temas, querida niña, quédate en mi casa. Si haces como es debido todas las faenas de la casa, serás recompensada, pero debes tener especial cuidado en hacer muy bien mi cama. Tendrás que mullirla y sacudirla con mucha aplicación, hasta que salgan volando las plumas. Y así podrá nevar en el mundo, porque yo soy la señora Jole». Como la anciana hablaba de un modo muy convincente, la muchacha accedió y se quedó para servirla. Lo hacía todo al gusto de ella, y también le sacudía siempre la cama bien fuerte, pero a cambio tenía una buena vida. No escuchaba ningún reproche y todos los días le daban de comer asados y estofados. Al cabo de un tiempo en casa de la señora Jole, empezó a sentirse triste, y pese que allí le iba miles de veces mejor que en su casa, no obstante sentía nostalgia. Finalmente le dijo a la señora Jole: «Me ha entrado la pena por mi casa, y aunque aquí estoy muy bien, no puedo quedarme más tiempo». La señora Jole le dijo: «Tienes razón, y por haberme sido tan fiel, voy yo misma a acompañarte arriba». Y a continuación la tomó por la mano y la condujo hasta un gran portalón. El portón se abrió y mientras la muchacha estaba debajo, le cayó encima una tremenda lluvia de oro, y todo el oro se le quedaba pegado hasta dejarla completamente cubierta. «Será todo para ti, por haber sido tan trabajadora», le dijo la señora Jole. Y luego se cerró el portón y la muchacha se encontró arriba en el mundo y pudo regresar a casa junto a su madre. Y como venía toda llena de oro, fue muy bien recibida. Cuando la madre oyó cómo había conseguido aquella riqueza, quiso que también la otra hija, la fea y perezosa, pudiera obtener la misma fortuna. Así que también ella tuvo que tirarse dentro del pozo. Se despertó como la otra en el mismo bello prado y caminó por el mismo sendero. Cuando llegó al horno del panadero, también el pan le gritó: «¡Ay, sácame, sácame! Que si no me quemaré, y hace rato que estoy listo». Pero la perezosa le contestó: «Buena gana tengo yo de ensuciarme», y pasó de largo. Muy pronto llegó a donde estaba el manzano, y éste le gritó: «¡Ay, sacúdeme, sacúdeme! Que nosotras las manzanas ya hace tiempo que estamos maduras». Pero ella contestó: «Estás tú bueno,
podría caerme alguna en la cabeza, y siguió su camino. Cuando llegó a la casa de la señora Hole, no tuvo miedo, porque ya había oído hablar de sus dientes grandes, así que se fue derecha hacia ella. El primer día se obligó a sí misma a ser aplicada, y obedeció las órdenes de la señora Hole porque pensaba en todo el oro que le iba a regalar. Pero el segundo día ya empezó a vaguear, y el tercero mucho más, y ya no se quería levantar por las mañanas, y le hacía mal la cama a la señora Hole, y no se la sacudía bien para que volasen las plumas. Así que muy pronto la señora Hole se cansó y despidió a la muchacha aquella tan vaga. Ella estaba contenta porque pensaba que ahora le caería encima la lluvia de oro, y en efecto, la señora Hole la condujo hasta el portón, pero cuando estuvo debajo, lo que le cayó encima no fue oro, sino un enorme caldero lleno de pez. «Esto es para recompensarte por tus servicios», le dijo la señora Hole, y cerró el portón. Y así llegó la perezosa a su casa, toda cubierta de pez. Los cuentos de los hermanos Grimm, tal como nunca te fueron contados. Edición de Elena Cortés, Oficina de Arte y Ediciones, La Oficina. Muchacha sin manos. Los Grimm encontraron varias versiones de este cuento, obtenidas de distintos informantes. Por eso, las versiones posteriores a 1812 presentan bastantes cambios. También existen interpretaciones diversas del cuento, sobre todo relacionadas con la psicología profunda. Un molinero que era tan pobre que lo único que tenía era su molino y un gran manzano detrás de éste, se fue al bosque a por leña. Allí se le apareció un viejo que le habló así: «¿Para qué tanto esforzarte si yo te puedo hacer rico? A cambio, prométeme lo que está ahora detrás de tu molino y yo vendré en 3 años a por ello». El molinero pensó: «Está hablando de mi manzano», así que le dijo que sí, y se lo prometió al hombre. Cuando llegó a su casa, le dice la mujer: «Molinero, ¿de dónde sale toda esta riqueza que de pronto ha llenado cajas y banastas de nuestra casa?» «Sale de un viejo del bosque. A cambio, le he prometido lo que está detrás del molino». «Ay, marido», dijo la mujer, «esto va a terminar mal. El hombre anciano era el diablo, y se refería a nuestra hija, que justo estaba detrás del molino barriendo el patio». Al cabo de 3 años, llegó el diablo al molino y quiso llevársela. Pero ella había trazado con tiza una corona a su alrededor y se había lavado hasta quedar completamente limpia. Así que el diablo no pudo acercarse a ella y le dijo enfadado al molinero: «Quítale toda el agua de lavarse, para que ya no se pueda lavar más y yo tenga poder sobre ella». El molinero tuvo miedo e hizo lo que le pedía. Al día siguiente volvió el diablo. Ella había estado llorando sobre sus manos, se había lavado con sus lágrimas y estaba toda limpia. Así que tampoco aquella vez pudo acercarse el diablo, sino que se enojó muchísimo y le ordenó al molinero: «Córtale las manos para que pueda hacerme con ella». El molinero se espantó y respondió: «¿Cómo voy yo a cortarle las manos a mi querida niña? No, yo eso no lo hago». «¿Sabes qué te digo? Entonces te llevo a ti mismo si no lo haces». El molinero se asustó muchísimo y del miedo que tenía le prometió hacer lo que le ordenaba. Fue a donde su hija y le dijo: «Hija mía, el diablo quiere llevarme si no te corto las 2 manos, y yo se lo he prometido. Te pido que me perdones». «Padre», dijo ella, «haced conmigo lo que queráis». Alargó sus manos y dejó que se las cortara. El diablo vino por 3ª vez, pero ella había estado llorando tanto tiempo y tan fuerte sobre sus 2 muñones que acabó toda limpia. De nuevo, el diablo perdió todo derecho sobre ella. El molinero, como había conseguido tantos bienes gracias a ella, le prometió que la mantendría y la trataría toda su vida con el mayor de los mimos. Pero resultó que ella no quiso quedarse más tiempo en casa. «Quiero irme de aquí, ya habrá gente compasiva
que me dé lo suficiente para poder vivir. Mandó que le ataran las 2 manos cortadas a la espalda, y en cuanto salió el sol, se marchó. Anduvo y anduvo todo el día hasta que oscureció. En eso llegó al jardín de un rey. En el seto que cerraba el jardín había un agujero por el que ella pudo colarse. Encontró un frutal al que sacudió con todo su cuerpo, y cuando cayeron al suelo las manzanas, ella se agachó, las cogió con sus dientes y se las comió. Así vivió 2 días. Al tercero llegaron los guardas del jardín, la vieron, la tomaron presa y la arrojaron a la prisión. Al día siguiente la llevaron a presencia del rey para que la expulsara del país. «Va», dijo el hijo del rey, «mejor que cuide de las gallinas que andan por el patio». Así que se quedó una temporada allí cuidando de las gallinas. El hijo del rey la veía con frecuencia y empezó a tomarle mucho cariño. Mientras tanto, llegó el momento en el que él debía casarse. Se mandaron emisarios por todos los rincones del mundo con el fin de encontrarle una hermosa esposa. «No necesitáis ir a buscar tan lejos ni mandar a nadie», dijo él, «porque yo ya sé de una que está bien cerca». El viejo rey estuvo venga a pensar y venga a darle vueltas a la cabeza, pero no conseguía recordar ninguna doncella de aquel país que fuera rica y hermosa. «Supongo yo que no querrás casarte con esa, con la que cuida las gallinas del patio». El hijo le explicó que nunca jamás tomaría como esposa a otra, hasta que al final el rey tuvo que ceder, y al poco tiempo de eso murió. Su hijo le sucedió en el reinado y vivió durante algún tiempo dichoso con su esposa. Ocurrió que en cierta ocasión el rey tuvo que irse a la guerra. Durante su ausencia su esposa le dio un hermoso hijo. Envió un mensajero con una carta en la que le anunciaba a su esposo la buena nueva. El mensajero paró a descansar junto a un arroyo y se quedó dormido. En esas llegó el diablo, que seguía tratando de perjudicar a la muchacha, y cambió la carta por otra que decía que la reina había traído al mundo un monstruo. Cuando el rey leyó la carta se disgustó mucho. No obstante, escribió en su respuesta que debían tratar bien al niño y a la reina hasta su regreso. El mensajero se marchó con la carta y cuando se paró a descansar en el mismo lugar que antes, se quedó dormido. De nuevo se le acercó el diablo y le metió subrepticiamente otra carta en la que el rey ordenaba expulsar al niño y a la madre del país. Y así tuvo que ser, por mucho que toda la gente llorase de pena. Yo no vine aquí para ser reina. No tengo suerte ni tampoco la pido. Atadme a mi hijo y mis manos a la espalda, y así me iré mundo adelante. Al caer la tarde, llegó a un bosque muy frondoso en el que había una fuente junto a la que estaba sentado un buen hombre de avanzada edad. «Tened la bondad», dijo ella, «de sostenerme al niño contra mi pecho hasta que haya podido darle de mamar». Cosa que el hombre hizo. Luego él le dijo: «Hay allí un árbol muy grueso. Ve junto a él y rodea 3 veces su tronco con los muñones de tus brazos». Cuando ella lo hubo hecho, le volvieron a crecer las manos. Luego el hombre le mostró una casa. «Vive ahí dentro y no salgas ni le abras la puerta a nadie que no te lo pida antes 3 veces en nombre de Dios». Entretanto, el rey había regresado a casa y había comprobado cómo había sido engañado. Acompañado por un único sirviente, se marchó lejos de allí. Tras un largo viaje se perdió siendo ya de noche, precisamente en aquel mismo bosque en el que vivía la reina, aunque él no sabía que la tenía tan cerca. «Allá lejos», dijo el sirviente, «brilla una lucecita dentro de una casa. Gracias a Dios, allí podremos descansar». «Ah, no», dijo el rey, «yo no quiero descansar tanto rato. Yo quiero seguir buscando a mi amada esposa y no descansaré antes de hallarla». El sirviente rogó tanto y se quejó tanto de la fatiga que sentía que al final el rey cedió por compasión.
Cuando llegaron a la casa, la luna brillaba y pudieron ver a la reina asomada a la ventana. «¡Ay! Esa tiene que ser nuestra reina, pues se le parece mucho», dijo el sirviente. «Pero ya veo que no lo es, porque ésta tiene manos». Entonces el sirviente pidió alojamiento. Ella se negó, porque él no lo había pedido en nombre de Dios. El sirviente quería marcharse y buscar otro lugar donde pasar la noche, cuando se acercó el propio rey y dijo: «Dejadme entrar en nombre de Dios. No os puedo dejar entrar antes de que me lo hayáis pedido 3 veces en nombre de Dios». Cuando el rey se lo hubo pedido 2 veces más, ella abrió la puerta de la casa, y salió de ella su hijo corriendo, que lo condujo hasta su madre. Él la reconoció enseguida como a su amada esposa. Al día siguiente viajaron juntos de vuelta a su país, y cuando salieron de la casa, ésta desapareció a sus espaldas.